¿Qué puede tener tan especial este lugar de Extremadura para que un emperador que gobernaba medio mundo como Carlos I quisiera retirarse ahí? La respuesta está en la historia de estas piedras donde el soberano vivió sus últimos años, pero también en las intrincadas calles de Cuacos y en el entorno de bosques, ríos y gargantas que el hombre con más poder del planeta eligió como su último horizonte. Bienvenidos a uno de los retiros más fascinantes de nuestra historia. El pueblo tiene varias curiosidades. Una es la Plaza Juan de Austria, de forma semicircular, uno de los rincones más típicos y personales de Cuacos. Está construida sobre una enorme peña. Los soportales eran antiguamente secaderos de pimientos y son una muestra de la arquitectura habitual en esta comarca. En esta plaza se conserva la casa donde se crió Juan de Austria, hijo bastardo del emperador, el futuro héroe de la batalla de Lepanto. Hoy en día es sede de la Mancomunidad de la Vera. Ante su puerta se encuentra el busto de Carlos I. La Plaza de España o Plaza Mayor es el centro de la vida de Cuacos. En ella se levanta el ayuntamiento de la población. La anécdota está en las columnas de estas casas. En su día pertenecieron al monasterio de Yuste, pero tras la desamortización de Mendizábal, los vecinos del pueblo se las llevaron para utilizarlas en sus construcciones. Otra nota curiosa. La fuente, llamada de los Cuatro Caños, sirvió no solo para tomar agua de la sierra, sino también para afilar las herramientas de trabajo en sus piedras. Esta casa, con ventana bífora, perteneció a Rafael Castaño, escribano en el siglo XVI, una especie de notario. Tiene influencias de la arquitectura de Flandes y resulta bien distinta de las típicas casas veratas. Pero las calles de Cuacos eran solo la antesala. Apenas a un par de kilómetros, escondido entre el espesor del bosque, nos espera el lugar que cambió el destino de esta comarca, el refugio donde el hombre más influyente del momento decidió, por fin, dejar de serlo. En contra de la opinión de su hijo, Felipe II, el emperador decidió retirarse a este lugar frío y húmedo, pero completamente apartado de todo. Eso era precisamente lo que buscaba, el total aislamiento. Tras estos muros y bajo el silencio de estos claustros, el emperador encontró la sobriedad que deseaba. Aunque su palacio era austero, cada rincón de este lugar estaba diseñado para el recogimiento. A pesar del poder de Carlos I, la casa-palacio es sencilla y está alejada del lujo que se le presupone a un personaje de su posición. La planta baja se destinaba principalmente a la guardia, las cocinas y los servicios del palacio. La planta alta era el espacio privado del emperador. Tenía 4 estancias principales, 2 orientadas al norte para el verano y 2 al sur para el invierno, siempre buscando el sol de la Vera. El primer claustro es simple y de estilo gótico, se le conoce como claustro pobre, es el original del momento en que los jerónimos habitaban el monasterio antes de la llegada del monarca. El segundo o nuevo es renacentista y se construyó en el siglo XVI, dado que el anterior se quedaba pequeño y era necesario un mayor espacio para los acompañantes del rey. Es más amplio y luminoso. La galería asoma a un estanque donde presumiblemente pescaba, a pesar de ser agua estancada. Esa misma agua atrajo a los mosquitos que le transmitieron el paludismo, enfermedad de la que moriría en 1558. El retablo de la iglesia fue diseñado por Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, y esculpido por Antonio de Segura. Es toda una obra de arte renacentista. Incluye una copia del cuadro de Tiziano, La Gloria, cuyo original está en el Museo del Prado de Madrid. En este lienzo aparece el propio emperador. La sillería del coro es del siglo XVI y está considerada una joya gótica y renacentista. Tiene talladas figuras profanas de animales fantásticos y escenas satíricas. Sufrió daños durante la Guerra de la Independencia, pero fue restaurada. No muy lejos del monasterio se halla un cementerio impactante y único en España. Es el cementerio militar alemán. En él están enterrados 180 soldados, aviadores y marinos de la Primera y Segunda Guerras Mundiales que terminaron en territorio español después de haber naufragado o ser abatidos en sus aviones.
Las cruces de granito gris rodeadas de olivos crean un ambiente sobrecogedor. Cuacos de Yuste no es solo un punto en el mapa de Cáceres, es un lugar que forma parte de la historia y no solo de España, al haber sido la última residencia del hombre con más poder del mundo, aquel que transmitió a su hijo un imperio del que se decía que en él jamás se ponía el sol. En tu visita a Extremadura es un destino imprescindible. ¡Hasta el próximo viaje!